muchas gracias a todas y a todos por conectarse. Bienvenidos a esta conversación sobre interior-exterior, intercambios artísticos en época de pandemia. El día de hoy vamos a estar conversando junto a los curadores Melissa Aguilar, Yolanda Choice, Máximo Flores, Alexandra Haddad, Cristo Hoyos, Ana María Lozano, Edinson Quiñones y Luis Fernando Ramírez sobre este nuevo programa de la Unidad de Artes del Banco de la República. Para empezar, voy a contarles un poco sobre cada uno de los curadores que nos acompañan en esta conversación de hoy, sobre su trayectoria y su experiencia trabajando en diferentes regiones del país. Y luego daré una presentación general sobre el programa y abriremos la conversación, moderada por Luis Fernando Ramírez, para escuchar las experiencias de cada uno de nuestros panelistas en torno a este proyecto. Entonces, para empezar, les cuento sobre Melissa Aguilar. Ella nació en Medellín, es investigadora y curadora independiente, magíster en Historia del Arte de la Universidad de Antioquia. Ha realizado múltiples investigaciones destacadas y ganadoras de premios nacionales como Despliegues Gestuales, Adolfo Bernal, Jorge Ortiz, Ana María Teresa Cano, el cual ganó el 8º Premio Nacional de Curaduría Histórica de la Gilberto Alzate Avendaño en el 2015. Melissa fue curadora invitada de la 8ª versión del programa C y de la exposición permanente Contrarrelatos en el Museo de Arte Moderno de Medellín y fue seleccionada para participar en los programas de Independent Curators International en el 2015 y Curatorial Program for Research en el 2016. Actualmente también se desempeña como profesora en el programa de Artes Visuales del Instituto Tecnológico Metropolitano. Edinson Quiñones, que también nos acompaña hoy, es artista, curador y gestor cultural, nacido en Villa Lozada, Huila, es maestro en artes plásticas de la Universidad del Cauca y magíster en artes integradas con el ambiente de la Universidad del Cauca también. Edinson ha gestado diferentes proyectos como Colectivo 83, Electrodoméstica Colectivo, Movimiento de Expresión Popular y es creador y director de residencias artísticas Popa York. Edinson ha sido curador del Salón Internacional Intercultural de Arte Indígena Manuel Quintín Lame, del Salón Regional de Artistas Zona Pacífico en su versión número 16, con el proyecto Minga, Prácticas Decoloniales, así como del 45 Salón Nacional de Artistas. Ana María Lozano es investigadora y curadora nacida en Bogotá y docente de las Universidades Nacional y Javeriana, es maestra en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia y tiene una maestría en Estudios Culturales de la Universidad Javeriana. Además es candidata a doctorado en Arte y Arquitectura en la línea de Crítica y Estética de la Universidad Nacional y una de las co-curadoras de Imagen Regional 9 del Banco de la República. Máximo Flores es arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, nació en Bucaramanga, trabaja a partir de proyectos artísticos desarrollados en espacios expositivos y escénicos, empleando diversos medios como el dibujo, la escultura, las maquetas, el video. Hace parte del equipo de coordinación de la Fundación Septum y del programa MURA, del Museo Rodante Audiovisual con sede en Bucaramanga. Entre múltiples exposiciones en las que ha participado, se destacan uno en el Museo de Arte Moderno de Medellín, Bordes del Dibujo en el Museo de Arte de la Universidad Nacional, Cristalografía y Algodón en el Centro Colombo Americano de Bucaramanga, New Gifts en Macy Art Gallery de la Universidad de Columbia, Nueva York, y la primera Bienal Internacional de Educación en Arquitectura para la Infancia y Juventud en España. Seguimos con Alexandra Haddad. Ella es artista visual, egresada de la Alta Escuela de Artes de Lausana, Suiza. Ha participado en exposiciones colectivas en Colombia, en Montería y Bogotá, y en Suiza, en Lausana, Biel, Berna, Ginebra. Ha sido curadora y tallerista de 2 versiones del Salón de Arte Bolivariano de la Universidad Pontificia Bolivariana en la seccional de Montería. Ha sido curadora y coordinadora del proyecto expositivo Unos 4 en Montería y de las exposiciones colectivas de Van l'Objectif en el 2005 y EQUAM del 2016 de la Asociación Arcos en Ginebra, Suiza. También trabaja actualmente como artista y curadora independiente entre Montería y Barranquilla. Cristo Hoyos es artista plástico y visual, investigador y historiador nacido en Córdoba, egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Desde la exposición Colombia a Contemporary Image, que se exhibió en el Queens Museum en Nueva York en el 91,
viene exponiendo ininterrumpidamente tanto en Colombia como en el exterior, y es gestor cultural, miembro fundador, programador y curador del Museo CENU de Arte Contemporáneo, MUSAC, en Montería, Córdoba, desde hace 15 años. Y Yolanda Choice, nuestra última curadora, que hace parte de este panel hoy, es licenciada en Artes Visuales, nacida en Cali, trabaja activamente desde la investigación y producción de contenidos de radio independiente en la colectiva Muto, la radio, y en la plataforma Radio Libre. Además, acompaña procesos comunitarios como el del colectivo A la Hora 30 en Cali. Ha producido y curado el evento Carretera al Mar con el Goethe Institute en Colombia y el Museo La Tertulia. Eh, También ha trabajado con la plataforma de creación e investigación Hacia el Litoral, Acción Colectiva, realizada entre el 2014 y el 2017, que desarrolló 8 proyectos simultáneos entre Panamá y Colombia. Yolanda además participó de la gestión y co-creación del programa Cayendo a la Periferia, Dinámicas de Migración, junto a otros colegas de Ghana y Colombia. Así que, habiendo terminado estas presentaciones formales de cada uno de los curadores a los que les agradecemos mucho ser parte de este panel hoy, y teniendo 72 personas en este momento conectadas al live en Facebook, quisiera agradecerles de nuevo a todos por acompañarnos esta tarde en esta conversación, darle la bienvenida a las nuevas personas que se han conectado y pasar a la presentación de Interior-Exterior, intercambios artísticos en época de pandemia. Este proyecto surgió a partir de Imagen Regional, otro programa de arte que teníamos en curso en el Banco de la República antes de la emergencia por COVID-19, el cual por obvios motivos tuvo que posponerse hasta el 2021. Entonces, en busca de una alternativa para impulsar este programa por fuera de los espacios habituales de exposición del banco y con el interés de apoyar los procesos de creación de los artistas seleccionados para esta versión, de los artistas regionales, decidimos explorar nuevas formas de trabajo individual y colectivo y crear un proyecto que aportara a tejer redes entre artistas y apoyar a la comunidad local a través del intercambio. Así nació Interior-Exterior. El proyecto, que incluye bolsas de trabajo para 130 artistas de diferentes regiones del país, invita a cada artista a registrar a modo de instrucciones el proceso de creación de su obra y a compartir estas instrucciones con otro artista de otra región del país y así generar un intercambio. Este segundo artista, a su manera, reinterpretará estas instrucciones y creará una segunda pieza que se expondrá en la fachada del lugar que habita. Así, interior-exterior, intercambios artísticos en época de pandemia, se tomarán las ventanas, puertas, fachadas, balcones, jardines, antejardines de los 130 artistas invitados y explorará reflexiones y miradas críticas sobre el momento que atravesamos hoy, pues, como individuos y como sociedad. Estos procesos de creación e intercambio están apoyados por el grupo de curadores que nos acompañan hoy en esta conversación y están enmarcados en ejes de trabajo que desde el Banco de la República buscamos fortalecer con nuestros proyectos regionales. La formación-creación, la circulación y visibilidad de los procesos de creación artística en todas las regiones del país y el fortalecimiento del trabajo en red. Entonces, con esta breve presentación y con más personas que se han unido al live, en este momento somos 86, le doy la palabra a Luis Fernando Ramírez, curador de la Unidad de Artes del Banco de la República, para moderar esta conversación y que podamos escuchar de primera mano por parte de los curadores sobre el acompañamiento que han estado haciendo estos procesos de los artistas, para que nos cuenten sobre las maneras en las que se ha explorado el trabajo individual y colectivo en esta primera fase del proyecto y los intercambios que habrá entre las regiones cafetera, andina, Pacífico, Orinoquía, Amazonas, Caribe e insular. Entonces, adelante, Luis. Gracias, Laura, por la presentación. Buenas tardes a todas las personas que están conectadas y a los curadores de este nuevo proyecto y de imagen regional. Como mencionó Laura, es un proyecto que viene de imagen regional, proyecto del cual alcanzamos a iniciar una de las fases, que fue los talleres que hicieron los curadores en cada una de las regiones en las que están trabajando. De esa manera, para el inicio de este proyecto de intercambios artísticos,
los curadores ya habían tenido oportunidad de conocer a los artistas con los que están trabajando, los 130 artistas, y digamos que ya había un poco de terreno ganado para iniciar este nuevo proyecto. Entonces vamos a iniciar esta conversación con cada uno de los curadores. Son 7 curadores, 7 regiones que las hemos definido dentro del banco de acuerdo a donde están ubicadas nuestras sedes. Son 28 sedes en todo el país, más Bogotá, donde tenemos centros culturales. Y las regiones las hemos definido de alguna manera mezclando las regiones de Colombia. Entonces, pues vamos a iniciar con Cristo Hoyos, que está a cargo de la región que llamamos Caribe e Insular, que corresponde a las ciudades de Santa Marta, San Andrés, Barranquilla y Riohacha. Y le queremos preguntar a Cristo cómo ha sido este proceso con este nuevo proyecto de intercambios artísticos, cómo ha sido el proceso con los artistas en este trabajo que es como una especie de tutoría, y tal vez si nos puedes ilustrar este inicio del trabajo con con algún ejemplo de lo que estén desarrollando en este momento para intercambios artísticos. Adelante, Cristo. Buenas tardes, gracias Luis, gracias Laura. Mi saludo para los compañeros curadores todos y para las personas que están más allá escuchando este conversatorio. A tu primera pregunta, Luis, yo sí quisiera eh, resaltar lo importante que fue para nosotros las estadías en cada una de las ciudades. En el caso particular, Imagen Regional me lleva a talleres en San Andrés Isla, Santa Catalina, Providencia y Santa Catalina, me lleva a Riohacha, Santa Marta y ya en el mes de diciembre pasado a Barranquilla. O sea, fueron 4 sitios en las distintas sedes del Banco de la República donde desarrollé los eh, talleres que me permitieron especialmente un acercamiento a los artistas que se habían inscrito en la convocatoria que hizo el banco. Quiero enfatizar la importancia que tiene el hecho de tener un tiempo para una relativa convivencia y compartir con los artistas la actividad cultural en su propio medio. Porque en el caso personal mío, yo viajo y no vivo allá en la región. Entonces, para mí hoy lo que hemos podido avanzar y hacer, lo hago sobre todo teniendo en cuenta esa posibilidad que tuve de convivencia, de escucharlos a todos, de escuchar sus ponencias y mostrar sus hojas de vida, sus proyectos, los dossiers que habían presentado a la inscripción. Esto suena muy fundamental en la medida que cuando empieza el nuevo proyecto interior-exterior, que busca sobre todo tender lazos de relaciones, yo lo veo mucho más allá, no solamente de relacionarse entre los artistas, 130 artistas de todo el país, veo que hay otra mirada y otro objetivo que, por supuesto, va a ser muy significativo para todos estos artistas, entre ellos en la experiencia de sugerir proyectos e instrucciones o interpretar lo que les llegue de otro artista, posiblemente desconocido y de región muy distante, sobre todo en términos de cultura. Así que el inicio de este proceso, en el caso personal también, me toma un poquito sin las herramientas adecuadas para el manejo técnico de la virtualidad
y de lo que es atender un grupo de 27 artistas seleccionados de la región Caribe insular, Santa Marta, Barranquilla, Río Hacha y San Andrés, Santa Catalina y Providencia. Entonces, estos 27 artistas los he atendido de alguna manera, de una forma más personalizada, porque inicio primero por envíos a correos, luego se me hizo mucho más difícil por mi formación no tan apta para la tecnología, de mantener un contacto, y acudí fue a una forma personalizada de correos y de charlas directamente con ellos. Ya hoy estoy en un nivel muy superior, pero yo creo que esto nos pasó a todos en Colombia, inclusive dictando clases en las universidades, no estábamos preparados para la virtualidad. Así que hubo algunas falta de eficacia, diría yo, para iniciar desde un principio con toda la información que teníamos. El proyecto fue de interior-exterior, fue muy bien acogido y yo creo que fue muy bien diseñado. Además, creo que va a tener un estímulo que ni siquiera ellos habían contemplado. Ya presentando de esta forma de proceso de comunicación, de ejercer de alguna forma una consultoría, una asesoría a larga distancia. Creo yo que un solo ejemplo me puede permitir manifestar y hacerles saber a ustedes lo que las regiones aportan a este proyecto del banco. Es decir, es que es la región la que es centro. La región es la importante, no lo que los curadores llevemos. Entonces, esto va a ser muy descriptivo en una, que por supuesto es la mitad de la región Caribe, pero también hay matices y diferencias que no nos permiten aglutinar toda una región. Yo escogí para compartir de los proyectos que ya están diseñándose. Hay algunos que todavía no han iniciado el diseño, por ejemplo, pero ya los que van avanzados, entre los que van avanzados, escogí un proyecto que les quiero compartir. Ese proyecto se llama, lo titularon ellos Rojo, Rojo Color, por un colectivo que está conformado por una pareja. La pareja se llama Stephanie González y Gustavo Carrillo. Stephanie y Gustavo son una pareja en la vida real, muy jóvenes, se conocieron en el bachillerato antes de entrar a la escuela, ya tenían la relación en un barrio popular de Barranquilla. Sus padres habían sido desplazados y sus padres habían llegado a conformar esto tan normal en todas las ciudades colombianas, que son los barrios populosos, marginales, que en una dinámica se van integrando a la ciudad, pero que de alguna forma no dejan de ser excluidos y totalmente distinto a lo que se proyecta como la ciudad. Este par de artistas, además de maravillosos, maravillosamente formados, además portadores de historia urbana, empiezan en la pandemia acogidos al proyecto de intercambios artísticos de interior-exterior, empiezan desde el confinamiento a observar la conducta de un sector alrededor de donde ellos viven hoy en día. Un apartamento pequeño en un barrio que se llama Los Olivos, en la parte noreste de Barranquilla, populoso, sin distanciarse de que allí nacieron y allí habían vivido. Algunas de las promesas que les hicieron a las personas de estrato 1 y 2 tenían que ver con una asistencia
que se les iba a dar preferiblemente a las personas más necesitadas. Se les indica que un símbolo de necesidad y de carencia puede ser una bandera roja, un trapo rojo, un pañuelo rojo. Y ellos empiezan a contemplar cómo van apareciendo estos símbolos en algunas viviendas. Igual notan cómo empieza a surgir y a aumentar el comercio informal y la venta callejera. Todo esto desde sus confinamientos, desde sus ventanas. Y conscientes, porque lo son, en la forma como presentan el proyecto, de las necesidades que tiene el barrio y de cómo ven ellos el entorno de su vivienda, surge la idea de que a manera, yo diría que como ejercicios taxonómicos, se les ocurre empezar a mirar objetos de color rojo. Y cómo hay una necesidad de empatía con el entorno, de identificarse de alguna forma, constatando ya que habían sido promesas falsas y que nunca llegaron las ayudas. Entonces, el diseño de ello que tienen para presentar tiene que ver mucho con una serie de elementos seleccionados que los están en este momento acumulando como coleccionistas y que los van a organizar, por supuesto, estéticamente hablando. Yo sé que lo pueden hacer muy bien hecho porque ya he visto los proyectos que presentaron para imagen regional. Entonces, ya me imagino la fachada de la casa de ellos con esas cabeceras de cama roja, con la silla rima roja, con las poncheras de plástico roja y piensan tapizar toda la fachada de su apartamento. Incluso han contemplado luces rojas, letras en rojo y de alguna forma algunos pigmentos los van a exagerar, digamos, a maquillar con tal de darle una estética que ya también han previsto que no van a tener capacidad los vecinos de entender, pero sí puede suscitar una actitud de llamada de atención, de comunicación y de discurso. La obra de ellos es muy política en el sentido de toda la obra anterior, la obra que tienen en estos momentos diseñada los chicos, porque yo los sigo viendo jóvenes, así lleven 12 años de pareja, han diseñado algo fantástico. Creo que les puede dar un resultado muy bien y yo diría pues que este es uno de los ejemplos de cómo los artistas jugamos un papel muy importante a nivel social y político, pero sobre todo en circunstancias tan especiales como las que estamos viviendo. Gracias, Cristo. Súper interesante. Además, creo que el proyecto se planteó, bueno, sugiriendo una temática que sin embargo se vuelve súper abierta y que de todas maneras al estar eh, en el contexto de esta pandemia, pues tiene que generar muchas reflexiones, eh, seguramente como lo que están mencionando ahora, que tienen también que ver con el bienestar de todos, de los vecinos, de todo el mundo y seguramente muchas propuestas podrán tener algún viso político como el Sí, que estás mencionando. sí, sí, sí. Bueno, seguimos ahora con Alexandra Haddad. Alexandra está trabajando en la segunda región que tenemos en el Caribe, que comprende Montería, Sincelejo, Cartagena y Valledupar. Y a Alexandra también le queremos preguntar eh, cómo ha sido la recepción de los artistas en esta región, en estas ciudades del proyecto Intercambios artísticos y cómo ves tú que va a ser un poco el panorama de las intervenciones que van a hacer estos artistas y las instrucciones que van a escribir para enviar a otros artistas, teniendo en cuenta algo que mencionabas alguna vez y era la variedad
en el tipo de vivienda de la gente, ¿no? Las viviendas varían mucho entre unas y otras. Hay viviendas interiores, exteriores, en edificios, en casas, etcétera. Y no en todas es claro cuál es el interior, cuál es el exterior, cuál es una fachada que pertenece a su propia vivienda o es una fachada en comunidad. Entonces, si quieres contarnos algo sobre entonces tu trabajo con los artistas. Bueno, primero que todo, muchas gracias al banco por organizar esta conversación. Me parece un proyecto precioso y me siento muy contenta de hacer parte de él. También quiero saludar a todos los colegas y obviamente a todos los que están viendo este live, esta conversación. Bueno, primero, pues obviamente estamos en una crisis y muchos sectores se han visto afectados. El sector cultural obviamente ha sufrido un impacto fuertísimo, los artistas han sufrido un impacto fuertísimo, no solo a nivel de circulación, sino a nivel económico. Y este proyecto llega como un rayo de luz, por así decirlo, a un momento muy crítico para la producción cultural y artística del país. Y pues obviamente para los artistas es un proyecto muy, muy interesante, además de ser, como les comentaba, un momento espectacular para en medio de la crisis, ¿no? Es algo muy bueno en medio de la crisis. Entonces ha sido muy bien recibido y ha motivado mucho la producción artística y la producción, pues, conceptual, ya que es un proyecto diferente, por así decirlo. Está muy bien concebido y está invitando de cierta forma a los artistas a pensar en el otro, a pensar con empatía y a ponerse en los zapatos del otro artista, no a pensar en su producción artística o en lo que yo soy bueno o en, lo que, en qué técnica me va mejor a mí, sino pensar también en que la otra persona, el otro artista o el público en general pueda también participar de estas instrucciones. Entonces, ha sido como un ejercicio de empatía, ha sido un ejercicio de ponernos en los zapatos del otro, de reflexionar no solo desde el punto de vista profesional, sino desde el punto de vista social, pensar que mis condiciones de vivienda no son generales, no son las de todo el país, que las regiones son completamente diferentes las unas de las otras. Hacíamos el ejercicio de cuestionarnos, de preguntarnos cómo recibiría estas instrucciones un artista en Leticia, cómo lo recibiría en el Chocó, cómo lo recibiría en La Guajira, porque no todo el mundo vive en un apartamento, no todo el mundo vive en una casa. Entonces ha sido un ejercicio muy bonito porque ha sacado a muchos artistas de su zona de confort, de su zona de producción normal, y los ha puesto en un ámbito muy ético con el otro y de colaboración, de ponerse literalmente en la producción artística del otro. Entonces ha sido de verdad un proceso lento. Empezamos a pensar cómo podríamos construir estas ideas, podríamos exhibirlas, cómo sería esa producción si yo no hago pintura, cómo sería esa producción si yo no hago instalación, si hago video. Entonces ha sido de verdad un proceso en el que los artistas han aprendido mucho, mucho del otro, hemos tenido conversaciones entre nosotros, hacemos el ejercicio de ser el otro artista, de recibir las instrucciones, de ponernos a crear cómo lo haríamos, cómo lo exhibiríamos. Y eso ha sido un ejercicio muy interesante y muy empático y pienso que sin querer, tal vez, o queriendo, la empatía se ha vuelto algo muy importante en este proyecto. Tal vez al comienzo no era más una producción artística, pero ahora se ha vuelto un ejercicio de colaborar y de pensar en el otro, más de pensar únicamente en mí mismo. Entonces, eso ha sido una experiencia muy, muy enriquecedora, ya no solo para mí, sino también para todos los artistas con los que estoy trabajando. Te quería preguntar si se te viene a la mente algún ejemplo que estén trabajando ahora, algún grupo o algún artista de la región tuya. Tengo un caso muy, muy particular, muy interesante. Hay uno de los artistas con los que estoy trabajando es una persona mayor,
ya hace parte del grupo de las personas de alto riesgo del país y ha tenido sí, como una experiencia muy curiosa porque no dejan salir, porque no puede salir sin permiso, tiene que tener seguridad. Entonces ha sido alguien muy curioso a la hora de comentar su proceso creativo. Él se llama Jairo Támara y es de verdad, bueno, pues bastante conocido, tiene una trayectoria amplia en el sector artístico. Y es curioso porque en una primera instancia su proyecto iba enfocado a, a rebelarse contra digamos, contra las reglas que rigen a las personas de la tercera edad y las prohibiciones que tenía a la hora de salir y era un acto un poco revolucionario salir para él. Entonces su obra iba dirigida a salir a la calle, pero bueno, en estos momentos cambió su acto revolucionario y se pasó a acabar el año, a que ya él quiere que se acabe este año y quiere que lo olvidemos. Entonces está haciendo un año viejo y lo va a quemar este mes y va a acabar el año y él va a prender su muñeco se llama Covidio, su año viejo. Entonces es muy interesante como la postura de él y es, quiero que se acabe este año, quiero que se acabe Covidio y lo voy a quemar en julio. Como muchos queremos que pase todo. Sí, sí, muy Bueno, interesante de verdad. muchas gracias, Alexandra. Entonces, bueno, seguimos en nuestro orden, viajando un poco hacia el sur. Vamos con una región que la hemos denominado región andina y Orinoquía, con el curador Máximo Flores, curador y artista, y que comprende las ciudades de Bucaramanga, Cúcuta, Bogotá, Tunja y Villavicencio. Hola Máximo, y también, bueno, como a todos, te queremos preguntar cómo va tu proceso de trabajo con los artistas, de algún modo de tutoría. Tú tienes tal vez el grupo más grande, tienes varias ciudades e incluso una ciudad que es bastante amplia en su participación en la convocatoria anterior que fue Imagen Regional, que es Bogotá. Queríamos también preguntar si dentro de lo que has trabajado, ¿has visto alguna diferencia en el enfoque del trabajo o en la manera de, de aproximarse a la temática de este proyecto entre, digamos, el centro, Bogotá, y otras ciudades? También teniendo en cuenta que muchos artistas de los que participan en Bogotá vienen precisamente de otras ciudades, algunos viven hace poco en Bogotá. Entonces, bueno, cuéntanos un poco sobre esto, Máximo. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y al igual que Alexandre y que Cristo, también me siento muy contento de participar de este proyecto que se ha transformado por lo inesperado, pero que está, digamos, tomando unos rumbos muy interesantes y muy, digamos, acordes con el espíritu de lo que ha sido Imagen Regional en sus anteriores versiones. Y ahí, como dicen, crisis igual oportunidad. Y creo que Interior-Exterior pues está, digamos, alineada con esos objetivos. Y esta, pues digamos, esto que estamos viviendo en este momento, esta reunión de varias panoramas y un tejido en el tiempo me parece pues muy interesante y una oportunidad pues, que estamos viviendo con agradecimiento. Yo voy a hablar en plural porque por la misma dimensión digamos, de la cantidad de participantes, recordando que fue una convocatoria abierta y que está presente Bogotá en la región con las demás ciudades. Y hablo en plural porque yo he recibido el apoyo de mi hermana Valentina en todo este proceso de curaduría, porque la metodología que empleamos fue debido a la variedad, digamos, de condiciones de conectividad y de tiempos y de agendas, optamos por la comunicación, al igual que Cristo, de uno a uno. Una relación, digamos, de conversación directa
por el medio, digamos, más cómodo para cada artista, ya sea por correo, por WhatsApp o por llamadas telefónicas. Y digamos que esa metodología también tiene un poco que ver con la intención curatorial que tuvimos al hacer la selección de los artistas, dada digamos, el contraste entre lo urbano y lo rural, ¿no? Porque si bien la región tiene 5 ciudades, muchos artistas participantes, pues digamos, viven en ciudades, en zonas rurales aledañas o cercanas a cada uno de esos municipios. Entonces, un poco el ejercicio de la selección fue crear como un contraste o vínculos también entre lo urbano y lo rural, entre los 30 artistas y 2 colectivos que están participando, un poco haciendo un juego entre el campo del arte y el arte del campo. Y pues digamos que eso, por supuesto, que en este ejercicio de interior-exterior, pues se manifiesta evidentemente en las intenciones de cada uno. Yo creo que pues es para todos, y creo que en todas las regiones sucede algo similar. El confinamiento, pues digamos, en lo urbano es muy diferente dentro de las condiciones arquitectónicas de cada uno a un confinamiento en un espacio a cielo abierto, ¿no? Digamos que tiene otras distancias, otros tiempos y otro tipo de contacto social. Y eso, digamos, que se manifiesta por ahora, digamos, en los ejercicios de exploración que está cada artista trabajando en sus instrucciones. Yo, digamos, que podría pronto hablar de ciertos temas que veo que se comparten, ¿no? En ese alto contraste de urbano y rural, porque, por ejemplo, veo que está muy presente el tema del alimento, ¿sí? En los ejercicios que están planteando algunos artistas en el contexto rural, digamos que ahí el espacio interior se vuelve un poco el territorio, se amplía, ¿no? El contexto, digamos, de la reflexión sobre la fachada, que es digamos, lo que está planteado en las instrucciones, que igual está de una manera flexible para que se adapte a cada circunstancia. Aquí, digamos que en muchos, por lo menos en los ejercicios rurales, ese tema del espacio exterior, del interior, pues digamos que se amplía y se va hacia la tierra. Entonces, hay varios artistas que están trabajando con el tema del alimento, propiciando, digamos, unos encuentros a partir de huertas urbanas. Hay un artista muy interesante que se llama José Ismael Manco, por ejemplo, que vive en Duitama, que su trabajo directamente tiene que ver con estos ejercicios que él llama de intercambio de semillas y pensamiento. Y él lo que está planteando es un manual de instrucciones para sembrar maíz, ya sea en espacio abierto o en espacio cerrado, con unos videos tutoriales y un acto muy bonito que creo que también, digamos que puede ser terapéutico en estos tiempos de larga espera, que es la observación en el tiempo a partir del dibujo de esa transformación de la semilla, ¿no? De pronto, digamos, el registro de esa obra pues no se va a manifestar en un corto tiempo, sino que va a tomar pues unas semanas, hasta meses de pronto, para que exista la intervención, digamos, ya estética sobre las fachadas, sobre las ventanas de las matas de maíz y de frijol que él está planteando. Ese proyecto, por ejemplo, me parece que habla muy bien, digamos, de este contraste. Y lo que decía Alexandra, todos están haciendo un ejercicio de empatía. Me parece que parte de lo interesante que tiene el ejercicio, las instrucciones, digamos, que envía el banco, es que ellos no tienen claro quién va a ser su par, ¿no? Y eso hace que se amplíe las posibilidades y que cada uno pues piense en los posibles escenarios o diferentes circunstancias de acceso a herramientas o de condiciones arquitectónicas, etcétera, que pueda tener el otro artista. Y eso, digamos, que lo hemos mantenido en la metodología, dejarlo lo más flexible posible y pensando como en unas instrucciones partitura. Es decir, si bien está la ejecución, también hay un tema amplio de interpretación, ¿no? Para que se pueda adaptar a esas otras circunstancias, ya sean urbanas y rurales. Lo mismo están haciendo los artistas que viven en contextos urbanos, pensando en la accesibilidad que puedan tener pues, otras personas en otro contexto rural. Entonces, ese ejercicio de empatía me parece que es, digamos, central en el proyecto. Y como alguna vez dijo Cristo, también creo que es una terapia de grupo para acompañarnos pues, en este tiempo de incertidumbre. Yo creo que la fase más interesante
va a ser cuando ya los artistas crucen sus instrucciones y empiece una relación, digamos, una conversación entre ellos. Y en la medida en que las instrucciones de todos pues sean, digamos, flexibles, yo creo que puede haber unas réplicas, de manera que en el tiempo puedan haber, digamos, diferentes versiones de las mismas instrucciones, ¿no? Y así, pues, si se alarga esto, pues de pronto tenemos pues, más tarea. Muchas gracias, Máximo. Y sí, vale la pena mencionar que la selección de estos pares de artistas que estamos haciendo se está haciendo de una manera un poco al azar, teniendo en cuenta solamente que ese intercambio no se haga dentro de la misma región, sino que las regiones se mezclen. Entonces, por ejemplo, artistas de Leticia puedan lograr ese intercambio, por ejemplo, con un artista que está en La Guajira. Eso creo que es importante como parte del programa y bueno, de lo que tú mencionabas. Continuamos ahora con otra de las regiones, región andina y cafetera, con Melissa Aguilar, quien es la curadora que está a cargo de esta región, y trabajando con artistas de las ciudades de Medellín, Armenia, Manizales y Pereira. Entonces, queríamos preguntarte, Melissa, también, cómo ha sido el proceso de trabajo con los artistas de tu región. Entiendo que, bueno, para muchos de ustedes como curadores ha sido como un empalme entre dos proyectos. Como mencionábamos al comienzo, veníamos trabajando con imagen regional en la primera fase, que era de trabajo ya en taller con los artistas. Y creo que tú, Melissa, ya venías haciendo reuniones con los artistas y en el momento en que planteamos este nuevo proyecto, ustedes continuaron estas reuniones o esta tutoría o talleres, entonces queríamos que nos contaras un poco cómo ha sido este proceso y también si quieres mencionarnos algún ejemplo o ilustrar este proceso con algún ejemplo de algún proyecto de los artistas. Bueno, pues buenas tardes para todas y todos. Gracias Luis por la pregunta. Pues primero agradecer al banco por hacer sacar, digamos, este espacio para compartir con la gente un poco más sobre lo que estamos haciendo en imagen regional, pues también a mis compañeros curadores, que creo que ha sido un ejercicio muy chévere como tejer entre todos y compartir perspectivas y formas de trabajo. Creo que eso ha sido también una de las ganancias, no solamente para los artistas, sino creo que para nosotros, con la posibilidad de conocernos y de tejer afectividades pues, y relaciones profesionales. Eh, y por supuesto, pues agradecerle a las personas que se conectaron al evento, que creo que dentro de ellos hay, o me imagino pues que hay como un número importante de artistas que también están participando en imagen. Bueno, frente a la pregunta que me haces, yo lo primero que quisiera pues como mencionar es que desde el comienzo imagen regional para mí ha sido importante pensar en este ejercicio no solo como una posibilidad para articular a nivel curatorial una serie de proyectos en una exposición que digamos pues es como el objetivo central que estaba propuesto pues para este segundo semestre y que por la situación actual pues debió pasarse hasta febrero del año entrante, y que un poco en ese ejercicio de revisar portafolios, de conversar con los artistas, pues hay, digamos, un proceso que da cuenta tanto de la producción artística de esos lugares tan diversos y de contextos, digamos, tan específicos, eh, sino que además pues da cuenta de los procesos de formación y de circulación de la producción artística que de alguna manera se construye en cada ciudad, ¿cierto? En cada región, que particularmente pues en nuestro país ha sido por lo general pues digamos tan dominada por la capital y a la que le han seguido algunas otras ciudades, ¿cierto? Donde se supone que ocurren pues como los circuitos importantes del arte contemporáneo. Eh, y yo siento que en este proceso un poco lo que me ha llevado a darme cuenta es
que además, digamos, de esa posibilidad de articulación curatorial de los proyectos de los artistas, esto también ha servido para generar unas redes creativas, afectivas y críticas. Y lo digo, creo, no solamente entre nosotros los curadores, sino entre los mismos artistas, pues para mí ha sido fundamental intentar desarrollar una metodología junto con ellos, ¿cierto? Con la participación de los artistas, que nos posibilite o que nos lleve a potenciar no solamente la generación de estas redes profesionales, y la mayoría de ellos no se conocían entre sí, o si se conocían tal vez era de manera pues muy superficial, ¿cierto? Muy circunstancial, y esto se presentaba como una oportunidad para generar, digamos, unos espacios donde cada uno ha tenido la posibilidad de compartir su proyecto artístico, de compartir sus inquietudes, sus reflexiones, sus procesos, digamos, de creación artística, pero siento que al mismo tiempo esos espacios nos han permitido como iniciar unos procesos de reflexión y de autocrítica. Creo que es uno de los ejercicios también más olvidados, siento yo, por la academia, y que de alguna manera siento que tanto los críticos como los curadores tenemos la responsabilidad en estos espacios de llevar a cabo. Pasando entonces un poco como a lo que ha sido ese proceso de interior-exterior, digamos, todas estas inquietudes o estas estrategias que inicialmente, como tú mencionabas, empezamos a desarrollar por iniciativa de los mismos artistas, por iniciativa y deseo del mismo grupo. Digamos, iniciamos una serie de sesiones en la que nos encontrábamos 2 veces por semana, y cada uno tenía un espacio para presentarle a sus demás compañeros su portafolio, su proyecto, de hablar de sí mismo, de sus procesos de creación. Estábamos en este proceso justo cuando ocurrió lo del virus, pues cuando se determinó pues como este proceso de aislamiento preventivo, y eso de alguna manera nos permitió como traslapar este proceso de conocimiento del grupo con el inicio de interior-exterior. Entonces un poco fue como volcar todas estas estrategias y todas estas intenciones también al desarrollo de interior-exterior, en el que hemos venido trabajando básicamente a partir de una metodología pues que articula sesiones individuales y sesiones, digamos, de acompañamiento. Me gusta llamarlas más que de asesoría, como de discusión, de conversación, como de construcción conjunta, porque digamos yo siento que ahí mi papel es más de mediadora, ¿cierto? Es decir, de una persona que hace preguntas, que sugiere, que de pronto intenta abrir otras posibilidades, pero a la par de estas sesiones hemos estado desarrollando, pues justo esta semana estamos como en esa tarea, y es de la de reunirnos todos los días un número de horas determinadas para que cada artista pueda contarle a sus demás compañeros y compañeras en qué momento del proceso está su proyecto, y a partir de ahí iniciamos pues como unos espacios de retroalimentación, de crítica, donde entre ellos mismos se da pues como esta oportunidad para comentar, para hacer preguntas, para hacer sugerencias, para ponerse, digamos, como en ese lugar, ¿cierto? De si fueran los artistas a quienes les llegar esas instrucciones, si habría, digamos, suficiente marco, suficiente información para producir ese ejercicio. Entonces, eso ha sido, pues, hoy tenemos pues apenas la segunda sesión, pero creo que eso ha sido como una parte fuerte de lo que me ha interesado a mí a nivel metodológico, para permitir como, digamos, como potencializar ese capital no solamente creativo, sino también afectivo, ¿cierto? Como esa idea que estamos intentando implementar con interior-exterior de la empatía, ¿cierto? De la empatía por el otro, pues como esa empatía pues tiene que empezar por nosotros mismos, ¿cierto? Por estos grupos de trabajo, por nosotros mismos, pues entre los curadores, de los curadores con los artistas. Entonces creo que esos han sido espacios importantes como para lograr la conciencia del otro, ¿cierto? La conciencia no solamente de su saber, ¿cierto? De su hacer, sino también de su ser, de ese espacio, pues digamos, de lo afectivo. Y pues ahí también ya un poco como para cerrar, me gustaría referirme como a dos asuntos que considero que son
importantes que no sé si de alguna manera pues ya mis otros compañeros los han mencionado. Uno que tiene que ver con esta idea de la fachada, ¿cierto? Nosotros hemos, o digamos la manera como yo he orientado la apropiación de esta noción de fachada es desde la flexibilidad, ¿cierto? Digamos esta idea de fachada como un soporte, pero ese soporte también puede funcionar de manera efímera, o sea, no necesariamente en el caso nuestro estamos hablando de una puerta, una ventana, una pared o literalmente la fachada de la casa, justamente pues porque pues, todos viven como en condiciones, en espacios muy distintos, sino que empezamos a pensar más bien en esa idea de fachada como un espacio flexible, como una noción, digamos, de soporte, sobre la cual también se pueden pues activar acciones y gestos de manera efímera, pero que se puedan registrar, ¿cierto? De los que pueda pues como quedar memoria. Y pues finalmente referirme como a esa diferencia sustancial entre el asunto, digamos, de la exposición, o sea, digamos, inicialmente a nosotros se nos invita para hacer una curaduría con proyectos, con obras que ya existían, que ya tenían que existir a nivel físico, o que pues se pudieran reproducir o actualizar pues de manera muy eficiente en el espacio expositivo. Y creo que a ninguno de nosotros pues se nos ocurrió que en la mitad del camino nos iba a tocar empezar a trabajar con este formato de curaduría, ¿cierto? Que es un formato de acompañamiento, de establecer, digamos, unos diálogos y sobre todo para mí ha sido interesante entender como unos contextos y unos procesos de formación muy particulares, muy singulares, que realmente ni siquiera tienen que ver con la ciudad, eh, sino que parten, digamos, también como de las formas de ser, de los perfiles, de los intereses, digamos, individuales, y pues particularmente en mi caso que estamos trabajando con dos colectivos, pues ya de por sí es complejo, pues manejar un grupo de 19 artistas, pues, un grupo de 19 artistas donde dos participantes son colectivos, pues eso ha implicado pues como generar unas estrategias pues como para intentar articular eh, lo que sería pues como un ejercicio colectivo también pues en este contexto. Eh, en cuanto a adelantos de obra, pues yo no quisiera como entrar a anticiparme a casos específicos porque yo creo que A la sorpresa. sí, que me matan ahorita en el encuentro que tenemos más tarde, pero porque bueno, digamos para ellos es como una preocupación muy constante, esa idea como de la expectativa y del factor sorpresa. Entonces, por ejemplo, para estas sesiones colectivas, pues como grupales tipo taller que yo planteé, digamos como la pregunta de muchos era pues como que bueno, vamos a estar, pero estamos seguros de que no nos va a tocar entre nosotros las obras, ¿cierto? Porque eso es como de alguna manera ya conocer, ¿cierto? El punto de partida del otro. Eh, y bueno, entonces cada uno de alguna manera quiere como mantener ese proceso o esa obra pues como pues de manera como de sorpresa. Sin embargo, pues hay creo que en general digamos, intereses muy diversos. Yo siento que ha habido unos, digamos, que se han interesado mucho por ese vínculo del interior con el exterior. Hay otros que por el contrario se han centrado como en revisar el interior, esa idea, digamos, del espacio íntimo, de la cotidianidad, de los procesos, digamos, que han cambiado en esas formas de apropiación, ¿cierto?, del hogar o de la casa. Entonces, bueno, a partir de ahí han salido una cantidad de planteamientos que van desde abordar esos vínculos, digamos, con lo íntimo, con los objetos, hasta acciones, digamos, que tienen que ver con vincular elementos pues, exteriores o procesos, pues, digamos, más propios del espacio público. Básicamente, pues, ese sería como un recuento del ejercicio de lo que llevamos hasta ahora. Perfecto, muchas gracias, Melissa. Muy interesante lo que dices porque el encuentro entre artistas no se da solamente en el momento que se comparten las instrucciones, sino desde antes en el proceso de creación en el que están trabajando en grupo o en las charlas individuales, como mencionan otros de los curadores, con cada uno. Entonces, ese es un momento también de intercambio bien interesante
y creo que un proceso importante en este momento en que hay tan pocos espacios físicos para poder establecer esos encuentros entre artistas y agentes del medio, espacios que sean de creatividad y poder dialogar sobre el propio trabajo. Entonces creo que eso es bien, bien importante. Quería comentarles a todos los que están conectados en este momento que pueden escribirnos preguntas o comentarios. El espacio está abierto para todos ustedes. Creo que en este momento ya hay muchísimas más personas conectadas de las que estaban al inicio, entonces creo que vale la pena hacer como un resumen muy rápido de qué se trata este proyecto de intercambios artísticos en épocas de pandemia. Estamos trabajando actualmente con 130 artistas de todo el país que fueron inicialmente seleccionados por convocatoria pública del proyecto Imagen Regional y con 7 curadores regionales. Cada uno de los artistas va a escribir unas instrucciones para realizar una obra. Eh, Estas instrucciones, este mismo artista las realiza en su propio lugar de vivienda, en el espacio de la fachada o en cualquiera de sus elementos, en las ventanas, en las puertas, etc. Y a su vez estas instrucciones se mandan a otro artista dentro de este grupo de los 130 artistas de imagen regional inicialmente y ahora de intercambios artísticos en épocas de pandemia. Eh, este otro artista que recibe las instrucciones, a su vez realizará una obra basada en esas instrucciones, nuevamente en la fachada de su casa, y también estará realizando la obra y las instrucciones propias, de manera que vamos a tener a final del proceso 260 obras y 130 instrucciones que estaremos compartiendo con el público a través de nuestros medios digitales y de la página de la actividad cultural del Banco de la República. Entonces, como decía ahora, el intercambio se da en 3 momentos. Uno, primero, en que el intercambio es a nivel de creación y diálogo en este proceso de tutoría en el que están trabajando con los curadores. El segundo intercambio, que es el más relevante dentro del proyecto, y es cuando un artista envía y otro artista recibe las instrucciones y empiezan a hacer ese trabajo creativo. Y un tercer momento, que es muy importante también, y es el momento en que publicamos nosotros todas esas instrucciones para que todo el público, ya más allá de los 130 artistas que están trabajando, el público que esté interesado y se conecte a nuestros medios virtuales y a la página de la actividad cultural del banco, pueda apropiarse de alguna de estas instrucciones y realizar una obra en su propio eh, espacio de vivienda. Esto, bueno, un poco un resumen para aquellas personas que se conectaron después de la introducción que hicimos. Continuamos ahora entonces con nuestro diálogo. Tenemos todavía 3 curadores más con quienes estamos conversando. Continuamos con la región andina y Amazonía, que está a cargo de la curadora investigadora Ana María Lozano y que comprende las ciudades de Ibagué, Neiva y Florencia. También queríamos preguntarle a Ana María sobre el proceso en que está ahora con los artistas que está trabajando y también preguntarle sobre lo que ha ella visto en relación con la diversidad de los artistas que participan en este nuevo proyecto en su región. Me refiero específicamente a, por ejemplo, la edad y la formación de los artistas. En algún momento en Imagen Regional, por ejemplo, se pensaba, o en los inicios, que era como una versión regional de nuevos nombres. Entonces se trataba de artistas jóvenes y emergentes, pero en las últimas versiones pues nos hemos alejado de esa idea de que se trata un programa para artistas emergentes en las regiones y es en realidad un programa para todo tipo de artistas de cualquier edad. Es así como en Imagen Regional hemos tenido artistas, bueno, desde 18 años hasta seguramente en Imagen Regional 8, un artista que tenía más de 90 años y que participó activamente en el proyecto. Entonces quería preguntarte,
Ana María, sobre esa diversidad que ves tú en los artistas de tu región y cómo eso enriquece este proyecto. Luis, gracias por la pregunta y gracias a todas y a todos por estar escuchándonos y al banco y a Laura, a ti y a María por esta conversación que me parece súper linda, súper enriquecedora. Me ha encantado escuchar cada una de las intervenciones de mis colegas. Bien, lo primero que me gustaría comentarte para comenzar a desarrollar la respuesta es la siguiente, Luis Fernando, y es cómo Imagen Regional y cómo este proyecto lindísimo que es interior-exterior tiene que ver con una conversación con un país que es pluriétnico fundamentalmente y multicultural. Un país que es muy centralista, que digamos que produce o procura hacer orbitar todo alrededor de ciertas capitales, Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Cali, por decir algo, y que se olvida mucho de las regiones se olvida en parte precisamente de la inmensa diversidad de climas, de características, de gastronomías, de cultura que hay en este país. ¿Qué sucede, por ejemplo, en las ciudades que yo investigué y de los artistas que yo estudié? Cada una de estas ciudades, por decir Ibagué o por decir Florencia, son muy, muy distintas y se comportan muy distintas como en respecto, por ejemplo, a Bogotá o a Medellín. El equipamiento cultural es distintísimo en términos de museos, de galerías, de dealers de arte, en términos de escuelas de arte. En Bogotá estamos hablando de que solamente en un semestre se gradúan más de 250 personas en más de 8 facultades de arte. Y en algunas de estas ciudades que yo visité es que no hay facultad, o si hay facultad no hay galerías, y si hay galerías no hay museos, o no hay dealers, o es una circulación de gran dificultad. ¿Eso qué produce? Me parece que produce un escenario interesantísimo, y es que uno va a encontrar menos marcadas unos sobreentendidos sobre el arte contemporáneo, que la misma lógica, digamos, de la región propicia. Por ejemplo, me parece que las distancias entre la llamada alta cultura, de muy mala manera, y la cultura popular están desvanecidas en la región. O, por ejemplo, las distancias entre el arte y la artesanía están también desvanecidas. Eso también qué implicaciones tiene. Por ejemplo, me parece que es interesantísimo la idea de una borradura de la frontera entre el artista que se prepara desde un ejercicio académico, pasando no sé cuántos años en unas aulas, y que después entra a una maestría, un doctorado, que pasa mucho, por ejemplo, no sé, en Bogotá. Y en cambio acá uno se puede encontrar con artistas, muchísimos artistas empíricos y artistas que llevan desarrollando una carrera de muchísimos años, pero que de repente venían de una formación disciplinar distinta y que en un cierto momento de su vida hacen una maniobra y cambian, digamos, por placer y por fascinación al mundo del arte. Eso también implica otra frontera y otra barrera que tú la has mencionado, y tiene que ver con la barrera etaria o de edad. Eventualmente uno está acostumbrado en ciertas regiones a tener interlocución con muchas personas que se inscriben y que son supremamente jóvenes. Yo creo que eso no pasa en todas las regiones en Colombia, y en muchísimas regiones, como es la región que yo tengo, es muy guapo porque en realidad tú tienes personas que se inscriben de muchísimas diferencias de edad. Yo tengo en mi grupo personas desde 20 años a personas que pasan los 65, y eso creo que también ayuda o contribuye o proporciona un repertorio súper diverso, súper distinto de ideologías, de miradas, de formas de ver el mundo, o formas de ver la pandemia, o formas de
de pensar la propia noción de arte o la propia noción de creatividad. En ese sentido, me parece que tanto imagen regional como interior-exterior van a permitir abrir mucho más el país a las diversidades, a las perspectivas, a las diferentes aproximaciones tan singulares que permite, digamos, esta interlocución con este rango, digamos, completamente ampliado que me parece que se va a poder ver en cada una de las regiones y, por ejemplo, en la mía. Por otro lado, me parece, pensando, digamos, en algo que tú preguntabas, cómo ha sido la metodología, nosotros hemos estado conversando. Me parece que hay algo que es muy fuerte en términos de lo que está ocurriendo en el planeta y en términos de lo que ocurre y afecta a los humanos en el marco de la pandemia. Creo que algo muy fuerte es la ausencia de abrazos, la ausencia de afectos, de contacto, ¿cierto? Y a mí me parece que interior-exterior ha sido lindísimo porque ha sido pensar, como ya lo dijo Melissa, como ya lo dijo Máximo, por ejemplo, ha sido la posibilidad de poner de entrada el diálogo, la conversación, pero además la calle. A mí me parece que es muy lindo que interior-exterior en cuanto que está pensando la fachada, cualquier sea la fachada de uno, si uno vive en una vereda o si uno vive en una ciudad, tener uno que pensar en el otro en términos de las instrucciones, ¿cierto? Y salirse entonces de los lenguajes que uno maneja o de las técnicas o de alguna manera las problemáticas para hacer ese contacto con el otro, pero además está esta idea de pensar en el espectador que posiblemente van a tener esas intervenciones en las ventanas, en las puertas, en las fachadas, que es el vecino. Y a mí me parece que la idea de activar la vecindad es extraordinario. ¿Qué es lo que pasa con el viandante o con el señor de frente o con la familia de al lado? Y eso es algo que en mi grupo se ha tenido mucho en cuenta. Digamos que es una región que fue muy atravesada por la violencia, por los desplazamientos forzados, tremendamente golpeada por, digamos, la presencia de intervenciones de diferentes agentes del conflicto en Colombia. Entonces, ha sido muy bonito, por ejemplo, cómo ellos han estado pensando, pues, por ejemplo, estoy pensando en Luis Fernando Bautista, que ha dicho, yo lo que quiero hacer es un trabajo que no es mío, que no es de mi autoría, sino que yo las instrucciones yo las planteo para que haya un taller, para que haya un taller en donde de repente pueda invitar a la señora ya de más edad que vive enfrente, que ya no puede casi salir, ¿cierto? Y que ella venga y me dé ideas y que juntos tomemos fotos o tomemos videos y así con la familia al lado, etc. Entonces, me parece que parte del diseño, que yo también lo encuentro muy inteligente, muy astuto para este momento, muy preciso, es que ellos entonces están trabajando pensando en ese otro que desconoce, no sabe quién van a recibir las instrucciones, pero por otro lado están pensando en el afuera, no en una sala de exhibición, no en un museo, sino en un espacio que es un espacio de comunalidad. Y creo que la exploración de lo comunal es extraordinaria y produce afectos y redes afectivas que me parece que es de emergencia para todas y para todos en este momento histórico. Muchas gracias, Ana María. Continuamos entonces con otra región, la región Pacífico, que está con las ciudades de Cali y Buenaventura y está a cargo de Yolanda Choice. Entonces, Yolanda, de nuevo también te queremos preguntar sobre cómo ha sido el proceso hasta ahora del trabajo con los artistas. La mayoría de los artistas que tienes están en Cali, creo que tienes solo
un artista que está en Buenaventura, entonces también queríamos saber cómo los artistas de Cali seguramente provienen de otros lugares diferentes que no son necesariamente la ciudad, si nos cuentas también un poco sobre eso. Y ahora que hablábamos de otro tipo de intercambios artísticos que se están dando dentro de este proyecto, además de las instrucciones, tú nos contabas que has hecho un intercambio con otro de los curadores, que es Edinson Quiñones, y han trabajado como en conjunto con los artistas. Entonces, también quería que nos contaras sobre eso. Adelante, Yolanda. Bueno, en el caso nuestro, somos un grupo, es un grupo de 13 artistas, conmigo 14, que haciendo este trabajo de mediación y de curaduría. En ese grupo de 13 personas, 10 personas viven en Cali, pero vienen de diferentes lugares, y 3 personas viven en lugares diferentes a Cali. Una persona que es Angie Paola Montenegro vive en un lugar rural, que es Pradera, Florida, Valle del Cauca. Jean Lucumí vive, aunque es de Cali, vive en Villa Gorgona, Candelaria, también Valle del Cauca. Y Diego Guevara, que también es del Valle, pero de otro lugar, vive en Buenaventura, de hace algunos años. Y en la ciudad, aquí en Cali, hay personas que vienen, por ejemplo, Evelyn Grueso, que viene de Santa María de Timbiquí, y en general, las otras personas sí nacieron en Cali y, bueno, y han viajado, han estudiado, algunas personas y otras pues, residen y nuevamente residen en la ciudad. A mí me gustaría contarles que durante este proceso, inicialmente, así como pasó con Melissa, que nos estaba contando que tenían un grupo de conversación sobre los trabajos, los portafolios. En nuestro caso, también veníamos trabajando el primer trimestre del año, encontrándonos para conversar sobre algunos temas que tenían que ver con la ausencia de artistas del Chocó, la ausencia de aplicaciones de artistas del Chocó, y ver nosotros como artistas cómo podíamos pensar esa situación y promover como otras dinámicas, conversaciones, etc. En ese momento llegó la situación de la cuarentena, de la pandemia, y claro, inicialmente empezamos a mantener el contacto, saber cómo estaba cada persona. Claro, todavía no había, digamos, un plan de ninguna institución con las que trabaja cultura. Y empezamos a conversar mucho más, que fue muy, muy, muy importante. Creo que eso tiene que ver con todo lo que han hablado mis otras compañeras y compañeros sobre los lazos y la afectividad, estar pendientes unas personas de otras. Creo que eso es fundamental en este momento, ¿no? Como las microredes de apoyo. Y posteriormente viene la propuesta del Banco de Interior Exterior, que pues claro, fue súper bien recibida, tanto en términos de la propuesta conceptual, ¿no? Como de crear obras para espacios, de alguna manera espacio público, aunque sea la casa de las personas, y también como un apoyo en términos de tener un ingreso económico, que es muy importante, lo sabemos, porque las circunstancias, claro, en el campo artístico ya son atravesadas por precariedad pues, en general. Entonces, en este grupo empezamos a también a reunirnos semana tras semana y empezar a discutir las propuestas, las ideas de cada persona, como sus intereses, dónde viven. Entonces, por ejemplo, en ese caso, en el caso de Angie Paola, que vive en un lugar rural, ahí la pregunta, como inicialmente siempre estábamos hablando de cómo dialogar con las personas de la cuadra, con las personas del barrio, en su casa ya vive en una finca, su vecino más cercano está a 15 minutos. Entonces, bueno, ¿cómo generar ahí el diálogo? Y hemos pensado en estrategias con ella, las personas del grupo dándole ideas, en fin. Ella está haciendo un mural, se está concentrando en eso, en hacer un mural que responde a las dinámicas que ella estuvo observando durante la cuarentena sobre los trabajadores que están en la industria de la caña de azúcar principalmente. Ella vive en una región, bueno, el Valle del Cauca es una región azucarera, como bien podemos conocer. Y en ese lugar donde ella vive, pues están varias fábricas grandes. Entonces ella empezó a ver dinámicas en las cuales pues no está, digamos, del todo de acuerdo, pero ya más adelante verán su obra y entenderán otras cosas. Y ese mural refleja eso. Entonces eso en el caso de esta dinámica de Angie, que está en un lugar rural. Pero, por ejemplo, en el caso de Jean Lucumí, que está, no es un lugar propiamente rural, sí vive en
en un espacio con otras más grandes, digamos así, y ahí empezaron otras preguntas, ¿no? Como la relación también con la ciudad, con lo que él está viendo, cómo está sucediendo las cosas desde su lugar con relación a la pandemia, las promesas que no se están cumpliendo, como también contaba Cristo en un inicio, los vacíos que ve en este momento con el discurso oficial o gubernamental, las promesas que no se están cumpliendo, y desde ahí está trabajando. Y en el caso de Diego, que está en Buenaventura, él tiene un trabajo comunitario desde hace, su práctica es comunitaria, entonces en ese sentido está planteando unos afiches que lo que hacen es como un poco fortalecer este momento, fortalecer el tejido que pues, la distancia que plantea el distanciamiento preventivo, pues está de alguna manera pues, rompiendo. Entonces él está planteándose desde ahí como cómo generar, seguir unidos, ¿no? Y bueno, en el caso, por ejemplo, hay otros artistas como Evelyn Grueso, que él es originario de Santa María de Timbiquí, Cauca, vive en Cali hace un pocos años cuando vino a estudiar artes, y por ejemplo su trabajo está más enfocado en temas actuales que se han agudizado con la pandemia y que, por ejemplo, están en relación con el movimiento de las vidas negras importan y por sucesos que han pasado recientemente. Varios de los artistas viven en el oriente de Cali, que es casi la mitad de la ciudad, pero es una zona donde la mayoría de las personas que están ahí han levantado esta ciudad, como obreros, en muchos roles, pero es una zona que sigue estando en una especie de segregación, no explícita, pero la hay, las dinámicas del racismo estructural existente en este país. Entonces Evelyn está proponiendo una obra que parte desde ahí, de responder al momento. Y bueno, hay una cosa que quería contarles que es muy, muy importante, que la mayoría, para mí por lo menos, que la mayoría de artistas han pasado por procesos de mirar su entorno, y el entorno familiar, el entorno del de la vecindad. Entonces desde ahí están proponiendo obras, que ha sido todo un reto porque algunos artistas quieren realizar cosas como en comunidad, invitando a más personas, y bueno, pero de pronto por ahí por ahora no es del todo, sino que recojámonos un poquito y cómo generar mecanismos para comunicarnos con las personas del barrio, pero sin crear una actividad que implique que se junten todas las personas. Pero entonces, por ejemplo, Carmen Sabanguera, Cindy Muñoz, Ana Ortiz, Nashley Pérez, John Acampo, tienen proyectos que tienen que ver con generar vínculos con las personas cercanas. Y desde ahí hay varias pues, estrategias. Y proyectos, digamos, de alguna manera más como obras individuales que están pensando cómo se activan con las personas de la cuadra. Ahí está Cecilia, Sasa, está Luto, Luis Tobón, está Juan Guillermo Tamayo. Sí. Entonces, bueno, esos tres artistas que están trabajando en esas vías. Y por último, la pregunta que me hacías, Luis, sobre generar otro intercambio entre nosotros, pues, principalmente con Edinson Quiñones y con Melissa Aguilar, es como con los curadores que más hemos tenido comunicación, en mi caso, pues, y nos hemos propuesto intentar, pues, como que los artistas se conozcan entre sí o escuchar la experiencia. Y hasta el momento, pues, Edinson nos acompañó en una de las sesiones que hemos hecho semanalmente y nos contó tanto cómo fue su proceso de investigación curatorial para imagen regional, y cómo ha sido este proceso de interior-exterior, pues que ya lo escucharemos después de mí. Y fue, creo yo, importante para todos porque pues imagino que a muchas personas les está pasando que están muy encerradas o en sí mismos o en un grupo muy pequeño de conversación. Entonces, escuchar otras experiencias que en su caso pues vienen del Amazonas o vienen, claro, del Cauca, de Nariño, pues son otras dinámicas y abre pues el espectro de posibilidades, de imaginarios, de relatos hacia otro lugar. Entonces creo que ha sido el balance muy positivo de tener esta oportunidad de crear obra, de pensar en otras cosas que no sea solo el COVID-19, sino ponernos como en sintonía de otra cosa diferente, y que seguramente a pesar de todo, a pesar de esta pandemia, si no hubiese sucedido esta situación, pues este proceso de tanta cercanía, tanto entre nosotros los colegas curadores, curadoras, como con los artistas, pues no se
no se habría dado de esa manera. Entonces, a pesar de, pues, está esto. Esto sería. Muchas gracias, Yolanda. Con Perfecto. gusto. Bueno, continuamos ahora con la última participación ahora, que corresponde a la región Pacífico y Amazonía, con las ciudades de Pasto, Popayán, Ipiales y Leticia, que están a cargo del artista y curador Edinson Quiñones. Entonces queríamos preguntarle a Edinson, con base en testimonios y historias que nos ha contado con relación a su trabajo en esta región, la particular concepción del concepto interior y exterior en las zonas que estás trabajando, y creo que tiene mucho en común con algo que mencionó hace un momento Máximo, ¿no? En relación a los artistas que están en medios rurales y conciben el espacio interior de una manera diferente, por encontrarse en territorios, precisamente. Adelante, Edinson. Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Bueno, soy Edinson Quiñones. Sí, como he escuchado a todos los compañeros, digamos, a mí me tocó la zona de Popayán, Cauca, Pasto, Ipiales y Leticia. Digamos que son zonas muy conflictivas en todos los sentidos. Digamos que el tema, digamos, del territorio no es quedarse en la casa como se dice en la ciudad. Quedarse en el territorio es quedarse en el campo, disfrutar del río y disfrutar de la montaña, que de alguna manera eran como unos procesos incómodos, hablar un poco del campo. Entonces, a partir de ello, digamos, empezamos nosotros a entender nuestro contexto social. Específicamente arrancamos con talleres de imagen regional 9, una selección de artistas donde nos escuchamos todos a nivel colectivo. Empezamos a entender, digamos, lo íntimo, empezar que sería el autobiográfico, como lo público, y cómo eso converge en lo colectivo. Entonces, digamos que todos estos procesos fueron bien interesantes porque la mayoría de artistas pues están en sus territorios en estos momentos, algunos están en sus casas porque no han podido viajar, pero pues digamos que anhelan, digamos, profundamente eso que está allá y que no pueden ir, ¿no? Por ejemplo, eso me parece a mí que es bien interesante, que no se están viendo entre otros, sino que están viendo su contexto. Entonces, digamos que a partir de todo este proceso, de toda esta investigación, pues ha sido muy interesante cómo los artistas están asumiendo, digamos, sus procesos, digamos, como les digo, es un proceso que ya venía, digamos, haciéndose desde el autobiográfico, el contexto local, su producción artística. Los artistas, por ejemplo, empezaré a hablar de Leticia, que fue mi primer acercamiento. Con Leticia logré hacer unos videos, ir a sus casas, o sea, no hacer, digamos, el cubo blanco, estar ahí como si no fuera un poco más orgánico. Entonces me fui a su casa, a casa de cada uno, a entrevistarlo en su taller. Entonces, digamos que tenía un resto de materiales que tenían que ver mucho con un tema que se llama el cosmosentido, puede ser como decir un poco lo espiritual. Digamos que tenemos artistas indígenas, Huitoto, Murubi, y de muchas comunidades entonces ellos empezaron, digamos, a trabajar con temas muy locales, digamos, con sus rituales, sus mitos, y que me parecía, pues, que era mi primera vez que viajaba a Leticia, pues, poder encontrar, digamos, esas dinámicas. Entonces, digamos que toda esta experiencia, digamos, de 21 artistas que fueron seleccionados de imagen regional, pues estaban siguiendo sus mismos procesos. Ahorita, digamos, Leticia, muy juiciosos a pesar de todos los inconvenientes que tiene la triple frontera entre Tibatinga, Brasil, Perú y Colombia, pues es muy complejo, digamos, porque tiene, digamos, todas las problemáticas. Están muriendo los abuelos, entonces eso se está manifestando demasiado, digamos, en lo que estaban, digamos, produciendo o creando. Entonces, digamos que ellas terminaron su proyecto interior y exterior. Entre ellos, digamos, estaba Andrés Domínguez, que hicieron una especie de colectivo, sí, porque digamos que la presencia es importante, ¿no? Cuando hablamos de la espiritualidad, pues es necesario el fuego, ¿no? Pero como mayoría de los mayores o mayoría de los artistas que trabajan el tema espiritual, pues tienen, digamos, unas formas diferentes de crear, que eso se le llamó rituales a distancia.
entre estos rituales a distancia, pues convergen, digamos, estos tres artistas que se llama Irene, que es una artista del Amazonas, que trabaja, digamos, la ritual del muñeco, del baile, el chontaduro, sí, que es el ritual de las semillas. Está otro chico que es Huitoto, sí, que es indígena Huitoto, que trabaja a partir, digamos, con elementos, digamos, naturales, en este caso el huito, que es este material de los rituales, que es esta tintilla que se pintan, digamos, para hacer este ritual. Ellos lo hacían, digamos, esos fueron sus procesos. Y digamos que con otro artista, pues fue bien interesante, Andrés Domínguez, que trabajaba con el mambe, en este caso, digamos, con la harina de coca, hacer dibujos cuando se sopla, como una especie de stencil. Yo creo que ellos, a partir de esa parte interior y exterior, porque yo lo que trataba, digamos, yo formé, digamos, ciertos grupos en WhatsApp para poder, digamos, tener una comunicación con ellos. A veces ellos llegaban a Leticia, que era la única forma de comunicarme, me mandaban un audio así gigantesco y muchas motivados, pues porque primero que no es industrializada, ¿no? Es una región de alguna manera pobre, donde no hay muchos recursos para la cultura. Entonces, mayoría de artistas, pues, trabajan, pues, hacen muchas cosas, unos pintan, otros bailan, hacen una cantidad de cosas que eran bien interesantes, digamos, en su proceso de creación. Entonces, cuando ya venimos a Nariño, a Pasto, entonces nos encontramos que también estaban en la misma lógica, pensando su contexto local y cómo ese contexto local se veía reflejado, digamos, en las diferentes obras que estaban haciendo, pues que eran muy cercanas al contexto donde vivían. Por ejemplo, Anita Tumal, que es una artista de la comunidad de Los Pastos, que es ceramista, que estaba trabajando el tema, digamos, del trapo rojo, ¿cierto? Este trapo rojo que ponen, digamos, para pedir auxilio, para pedir comida. Esto lo convierte, digamos, en unas flores, como en una especie de semillas también para sembrar. O sea, este proyecto interior-exterior creo que para los artistas de la zona que les estoy hablando, pues fue muy importante, interesante, porque gracias a ello, pues de alguna manera son muy rápidos creativamente, están pensando en el contexto. Por ejemplo, tengo un artista que está en Tacuelló, Cauca, digamos, en la zona rural, y pues ha sido muy difícil la comunicación, pues a veces no hay energía, digamos, está en la montaña, pero digamos que este proceso sí nos hace falta, digamos, como integrarnos, sí, nos hace falta un poco como la comunicación, por eso los grupos fueron bien importantes y de podernos conectar y poder hacer este ejercicio. Digamos que ya estamos como para allá, nos faltan más o menos 6 personas por entregar este proceso interior-exterior. La experiencia ha sido muy significativa porque digamos que aquí hablamos de las fachadas, hablamos de lo interior, que sería como la vida, sí, el contexto local y, y, y bueno, y lo público, ¿no? Pero cómo se converge, como le digo, con lo colectivo. Eso me parece a mí que es bien bonito porque entre ellos se ayudan, ¿sí? Por ejemplo, hay alguien que no puede, digamos, o tiene dudas de las instrucciones, tiene cierta idea, no tiene cierta confianza, ellos entre ellos están, digamos, apoyándose, como un proceso colectivo, digamos, a pesar de que es individual, pero se siente, digamos, un contexto local, ¿sí? Eso me parece a mí territorial. Eso me parece a mí como importante en este proceso. La experiencia, pues, hermosa, como les digo, o sea, para mí como enmingador, porque siempre he hablado de cambiarle un poco el concepto a la curaduría, yo pienso que es una enmingada, porque es como acompañar y estar, y yo creo que, digamos que el territorio que vivo, pues, que es el departamento del Cauca, que no es Popayán, pues hay una serie de procesos, digamos, que suceden en el muy dicientes, ¿no? Tenemos unas guardias indígenas, por ejemplo, los territorios no los cuida, digamos, la policía, los cuida la guardia, que es como el ejército de estos territorios que están 24/7 haciendo, digamos, todo el control del COVID. Entonces se ve que sí hay una protección, ¿cierto? De estos territorios, sí hay una, y muchos de los artistas, pues de alguna manera ahora sí estamos entendiendo un poco eso del aislamiento, nos pone un poco como a recapacitar y pensar, digamos, que el territorio tenemos que cuidarlo, ¿no? Que es necesario, digamos, y yo creo que estos son los ejercicios que han salido, digamos, de cada uno de los artistas que son conscientes, que no están en sus casas,
que en algún momento pudieron llegar a sus casas y decir que tienen toda la libertad, ¿cierto?, de poder crear. Por eso yo les hablaba de que era muy diferente lo urbano, lo rural, cómo el pensamiento cambia, cómo, digamos, las dinámicas pues también cambian, y eso hace que, pues que de alguna manera eso hace que las obras que se construyan o las instrucciones tengan un alma, ¿sí? O sea, que no simplemente sea como un ejercicio total para cumplir, sino que hay un proceso que se tiene que seguir. Digamos, el cuidar las semillas, por ejemplo, el que veo, digamos, hay otro chico que se llama John Castillo, que se me escapa un poco, eso, hay un poco más de, digamos, cómo limpiar el dinero, ¿no? A partir de rituales, ¿sí? Eso me parece a mí bellísimo. Por ejemplo, Mauricio Cuchimba hace un ritual a distancia, donde convoca a todos los artistas y les cuenta, digamos, qué es el Sosbui, que es, digamos, el Iti Rami, y cómo su comunidad se celebra, pero él no está en su comunidad y es imposible volver a su comunidad. Entonces, como digamos, esas soluciones que da el territorio, pues también, también hace que los artistas se manifiesten, ¿no? A partir de estos procesos de los rituales, procesos, digamos, que se hacían en colectivo, pero se tienen que hacer ahora individual. Digamos que todos los proyectos construidos tienen que ver mucho con la problemática social de un departamento, de un municipio, de una vereda, o sea, son totalmente, digamos, conscientes de su situación sociopolítica, la consistencia, digamos, con lo natural. Yo creo que esa ha sido como la experiencia que pues, he tenido y que he vivido, digamos, en estos procesos, porque yo los acompaño todo el tiempo, siempre están mandándome WhatsApps, contándome, pero se están también ayudando. Eso me parece a mí que es bien bonito cuando se habla sobre el territorio, ¿no? Sí, perfecto, Edison, Eso gracias. es. Si quieres poner tu cámara para que te veamos ahora, ya que estamos como en el final. Habla una persona que le gustó mucho el proyecto del Año Viejo y que le gusta mucho el trabajo virtual que se está haciendo con los artistas y sobre este excelente proyecto. Y dice Angélica Teuta, bueno, que qué lástima que se haya cortado un poco el audio de Edison, que estaba muy interesante, lo valioso de escuchar su experiencia sobre los artistas en el sur. Pregunta Mari Ofelia Martínez. ¿Hay características relevantes que marcan diferencias entre los artistas de cada región al enfrentar este trabajo? No sé quién quisiera contestar esta pregunta. Tal vez Ana María, que hablaste un poco sobre la diferencia entre los artistas. Perfecto. Hay enormes diferencias. Creo que una que para todos y todas ha sido una interrogación, un reto fantástico, interesante, tiene que ver con cómo son las características del lugar donde uno vive y cómo ese escenario pues sí que está marcado, por ejemplo, por regiones o por regiones que son más urbanas o regiones que tienden más a la ruralidad, por ejemplo. Otra cosa que me gustaría contestarle a nuestra participante es, hay unas regiones de Colombia que han sido particularmente golpeadas por el conflicto armado, que han sido particularmente golpeadas, por ejemplo, por el tema del control de sembrados ilegales o llamados así, o por ejemplo hay zonas en las cuales los equipamientos culturales, que era algo que yo mencioné al comienzo, son deficientes, son muy deficientes. Y es el caso, ya que haces la pregunta, voy a poner este ejemplo. Precisamente algunos de los artistas que son de Ibagué tienen graves problemas con el tema de los estímulos que son bastante ausentes. Un repertorio y un portafolio de estímulos que están llenos de contradicciones, que parecen hechos como de afán. Entonces, creo que
en cada región se siente el hambre distinto en este país, en cada región se siente la soledad distinta. Y en algunas es todavía más brutal, por ejemplo, el tema de los desplazamientos que son forzados. Y esto, digamos, esta conversación con características tan disímiles en un país que parece, lo voy a decir así, que parece olvidarse de una parte importantísima de sus departamentos, de sus capitales, de sus regiones, de sus veredas. Olvida mucho en verdad de su mapa. Creo que es muy marcada entonces esta diferencia y creo que el proyecto produce una red. Me gustó como lo puso Yolanda. Hay microredes que se están estableciendo y que desde el campo del arte, desde el campo de la cultura, de alguna manera interrogan, y retan y ponen bajo sospecha la misma manera como se establecen las fronteras en las regiones, en los departamentos y en las capitales. Y las respuestas ciertamente son distintas en cada lugar. Y creo que también precisamente va a ser muy interesante ver esa diferencia en el intercambio, ¿no? Que un artista, por ejemplo, de Leticia, sus instrucciones van a llegar y ser interpretadas por un artista en Riohacha, por ejemplo. Estamos tratando de lograr también que precisamente esa diferencia y también esa lejanía en el territorio sea algo que enriquezca el proyecto. Sería idóneo y yo creo que todas y todos los curadores y los artistas que estamos participando en interior y exterior, deseamos profundamente que los intercambios ojalá sean lo más distantes posibles para precisamente sentir esas diferencias, esas perspectivas, esas formas o dispositivos que vayan a surgir, ojalá desde las zonas más distantes a la producción propia. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Entonces, bueno, quisiera agradecerles a todos ustedes por participar. Alexandra, Cristo, Máximo, Melissa, Ana María, Yolanda, Edinson, naturalmente a todos los artistas que están o no conectados en este momento de imagen regional y de intercambios artísticos en épocas de pandemia y a todas las personas que se conectaron en este momento para oír esta conversación. No sé si alguno de ustedes quiera agregar algo o Laura, si quieres decir algo para el cierre. Sí, pues agradecerle a todos y a todas las que se conectaron, a todos y a todas las curadoras y curadores que están aquí con nosotros y a nuestro público que nos sigue en las redes, los invitamos a estar pendientes de los siguientes pasos de intercambios artísticos en épocas de pandemia, interior y exterior, donde vamos a estar compartiendo los proyectos de todos los artistas que hacen parte de este nuevo programa del Banco de la República. Muchas gracias a todos.